Estamos celebrando 18 años de promover la inclusión haciendo televisión con sentido. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Durante este mes de aniversario estamos haciendo un recorrido por la historia del programa y cómo se ha relacionado con los logros del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Yo soy María Fernanda Jiménez y le invito a acompañarme la siguiente media hora. En Nexos, las personas con discapacidad y adultas mayores son las protagonistas. Visibilizar los aportes de las personas con discapacidad dignifica su lugar en la sociedad y rompe los estereotipos sobre ellas. Las personas con discapacidad requieren de espacios de representatividad, en donde puedan identificarse con otras personas que figuran en los medios y que experimentan realidades similares. Sin embargo, en los medios de comunicación lo que prima es el reforzamiento de estereotipos sobre lo que significa ser una persona en condición de discapacidad, usualmente contado por personas ajenas a esta situación. Yo pienso que mostrar a personas con discapacidad en los medios de comunicación tiene un impacto importante para lograr el cambio imaginario que este movimiento busca. Sin embargo, es muy importante la manera en que se muestran estas personas con discapacidad, porque tener discapacidad no te hace especial, entre comillas, de ninguna manera. Son personas como cualquier otra persona que tiene problemas y que tiene éxitos y que tiene inseguridades como cualquier otro ser humano. Ahora, sí es útil destacar a esas personas dentro de la comunidad de personas con discapacidad que han tenido éxito en la política o en la ciencia o en el deporte o en el arte, porque se vuelven, digamos, maneras de destacar pues, los talentos de esta comunidad y principalmente sirven como inspiración para otras personas con discapacidad. Yo creo que depende del ámbito en el que estemos hablando, pero pienso que lo esencial es reconocer a la persona, no es reconocer que tiene una discapacidad, sino que estás hablando con una persona, que te estás dirigiendo a una persona, que estás proveyendo un servicio a una persona, más allá de cómo esta persona luzca o cómo esta persona sea o la discapacidad que tenga. Simplemente observar al ser humano que tienes enfrente. Creo que ese es el principio más importante y de ahí vas a lograr una comunicación súper amplia y súper abierta y las dos personas se van a sentir cómodas, ¿no? El abismo en el que uno puede caer es como heroizar a las personas con discapacidad, ¿sí? Como a pesar de ser ciego es un gran abogado. Es decir, no podemos caer en la trampa de decir que la discapacidad desarrolla un superpoder en otro reino, ¿sí? Porque no es correcto. Entonces, sí es bueno mostrar a las personas con discapacidad que han tenido algún éxito en algo, pero toca empaquetarlo de una manera mostrándolos como que son seres humanos que si hicieron eso fue porque se esforzaron mucho. Visibilizar los alcances de las luchas de las personas con discapacidad por sus derechos es crucial para el movimiento. Además de mostrar las victorias de las personas con discapacidad, ha sido y sigue siendo crucial para Nexos dar cabida a la denuncia como manera de evidenciar las enormes brechas que esta población sigue experimentando. Los medios de comunicación o una información accesible va a permitir también o facilitar los procesos entre las organizaciones de personas con discapacidad y defensoras de sus derechos, en la medida en que tengan posibilidad de interconectarse, de comunicarse, va a tener mayores posibilidades de su propia organización. En nuestro país, creo que todos los ciudadanos y ciudadanas, para hacer esta participación, tanto política como social, los diferentes grupos, tenemos dificultades para el desarrollo de esa organización tan necesaria. Ahora dimensionémoslos en las personas con discapacidad cuando los medios de comunicación no son accesibles para ellos. Les ponemos una barrera más para buscar precisamente esa participación, ya sea política o social, para incidir en los planes, programas o políticas de nuestro país. Es una limitación que les colocamos
que de por sí ya tenemos los diferentes grupos para esa participación, a ellos les ponemos un desafío muchísimo mayor para lograr que ellos logren unirse y desarrollarse sus espacios para la defensa de sus derechos. Ha sido sumamente importante el poder también el llegar y ir conociendo. Una de las cosas en las que desafortunadamente nos falta muchísimo también en el país y que, bueno, y que Nexus también ha brindado esa gran oportunidad para podernos promocionar y lo vemos que es un asunto de día a día. Como en el caso de nosotros, ¿verdad? Como Ecoindis, todavía no nos conocen, si no es porque, de hecho, el caso en que haya hasta cobertura de diferentes actividades que hemos realizado, en las que Nexus ha estado participando, que nos ha dado esa gran colaboración en la promoción, así para que muchísimas personas y organizaciones nos conozcan, sepan cuál es nuestro trabajo, sepan cuál es nuestro quehacer, y lo que se requiere es que eso mismo, podamos estar juntos y juntas, estamos unidos y unidas con un fin y con un solo propósito, y es poder colocar y poder posicionar el modelo social de la población con discapacidad dentro de nuestro país y bueno, y fuera de nuestras fronteras. Para articular la labor que realizan organizaciones de personas con discapacidad en la lucha por sus derechos y potenciar los mensajes que les permiten exigir que estos se cumplan, los medios de comunicación especializados y que trabajan bajo un enfoque social de la discapacidad se convierten en aliados claves para el movimiento. Yo pienso que la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de referirse a temas de discapacidad es primero entender bien el tema, ¿sí? Porque si no tienen un entendimiento correcto del paradigma social de derecho de personas con discapacidad, pueden caer en las trampas de estereotipar a las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las Naciones Unidas? Así sencillito, discapacidad no es algo que la gente tenga dentro de su cuerpo, sino una deficiencia más una barrera, ¿sí? Si los medios de comunicación entienden eso, pues van a poder hacer un buen servicio al movimiento a través de mostrar a las personas con discapacidad como un colectivo social que está buscando eliminar esas barreras que hay en los entornos y en las actitudes para poder ser bien incluidos dentro de la sociedad. Entonces, lo primero que tienen que hacer los medios de comunicación es entender ese concepto. Lo segundo es tener banderitas rojas acerca de los estereotipos, ¿sí? No mostrar a las personas con discapacidad como víctimas, ni como héroes, ni como niños eternos, ni como villanos, sino como personas que son personas como cualquier otras, pero que sí tienen que sobreponerse a barreras y brechas que les impiden acceder a sus derechos humanos. Seguiremos celebrando los logros de los 18 años de Nexos al aire, pero también analizando los desafíos que tenemos para seguir liderando la comunicación especializada y para llevar el mensaje de la inclusión a cada vez más sectores. Conocemos como cada semana una nueva seña de la LESCO. Ya regresamos. Hija. Estamos de vuelta en Nexos celebrando los 18 años de esta producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. No se pierdan nuestros contenidos exclusivos de las redes sociales. Nos encuentra en Instagram, Facebook y YouTube como Nexos Canal 15. El enfoque no es la única perspectiva a tomar en cuenta cuando hablamos de comunicación con mirada de derechos humanos. El lenguaje es indispensable en el abordaje de la discapacidad. El utilizar un lenguaje inclusivo en los medios de comunicación e información hacia la población en general es fundamental, no solo por el usar las palabras, sino por su contenido y porque detrás de su contenido
si asocia esa imagen que yo tengo, esos mitos que yo tengo hacia la población con discapacidad. Entonces, cuando hemos venido trabajando de que no hablemos de personas minusválidas, personas deficientes, sino personas con discapacidad, colocamos primero el término persona porque no nos debemos olvidar que son parte de ese colectivo de seres humanos que convivimos. Pero segundo, lo que tienen es una discapacidad y entendida la discapacidad como las barreras que le impone la sociedad, de ahí que es una construcción colectiva ese lenguaje. Por eso hemos empleado el término persona con discapacidad. Muchas personas, por ejemplo, si nos llegan y nos dicen, mira, es que yo no sé cómo tratar a una persona en situación de discapacidad y al yo no saberlo, entonces por eso es que tal vez trato como de hacerme a un lado. Entonces, ¿cuáles son como esos tips que a veces nos preguntan para poder mejorar ese aspecto? Y lo de nosotros es una respuesta muy honesta y muy franca, que es tenga más contacto con la población en situación de discapacidad, que tenga muchísimo más contacto con los temas y con la comunicación que sea relevante en la población en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque así es como comenzamos a conocer, comenzamos también a tener ese trato, comenzamos a llegar a entender sobre, desde lo que es de la parte del vocabulario que es importantísimo para poder dejar al lado algunos términos erróneos que todavía hoy en día se manejan y se ven, por ejemplo, como es el término de sordomudo, o bien el que se confunde en la población en el del término de persona con discapacidad o persona discapacitada. También toca entender que el lenguaje alrededor de estos términos también puede generar estereotipos. Por ejemplo, cuando un periodista escribe a pesar de ser una persona ciega, ¿sí? Entonces utilizó bien el término, pero la frase tiene un enunciado que de una victimiza a esa persona, el a pesar de, aunque padece de problemas de audición, pues nosotros no padecemos, no somos enfermos, nosotros no estamos sufriendo. Somos personas con unas características específicas que se enfrentan a barreras que otras personas no. Eso es todo. Entonces, sí es fundamental que los medios de comunicación cuiden mucho ese lenguaje, pero eso pasa por una pedagogía, eso pasa por enterarse bien del tema y sobre todo usar a expertos que existen en el colectivo social de personas con discapacidad que los pueden ayudar a revisar estos textos, a revisar estos contenidos para que se vayan con el enfoque correcto. Además del lenguaje, la comunicación inclusiva implica enfoque de derechos humanos y formatos accesibles. Digital, creemos fundamental los cambios que se tienen que hacer, por ejemplo, en una comunicación hoy para acceder a bienes, programas y servicios, lo hacemos a través de los sitios web o de muchas aplicaciones que tienen las instituciones. Por eso hoy la comunicación digital, la comunicación virtual, tiene que tener también igual parámetros de accesibilidad. Y aquí tenemos una brecha importante que tenemos que trabajar de forma conjunta. Si ya desde anterior teníamos serias deficiencias en cómo hacer una comunicación accesible, hoy se nos suma un reto que es cómo hacemos la comunicación virtual accesible para la población con discapacidad. La Convención de Naciones Unidas da 2 herramientas para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Una se llama ajustes razonables y la otra se llama diseño universal. Ajustes razonables es como arreglar las cosas que ya existen para que sean accesibles. Es decir, si ahí ponle una iglesia que tiene muchas escaleras en la entrada, pero pues que la hicieron en el siglo XVI, pues no van a coger un bulldozer y derribar la iglesia y hacer una nueva, sino que van a hacer unos ajustes razonables, ¿sí? Alrededor de la cosa con ornamentación
le ponen un ascensor o una rampa alrededor que no necesariamente tenga un impacto en el patrimonio arquitectónico, ¿sí? Pero si se hace una iglesia nueva, esa sí debe tener diseño universal de entrada. Sí, yo creo que es interesante que pongas el tema de los medios especializados porque es como cualquier deporte, ¿no? Tú no le pides a un reportero de fútbol americano que venga a hablarnos de nado sincronizado, ¿verdad? Creo que hay personas expertas en el mundo de las noticias, hay personas expertas en el mundo del deporte que se dedican a hablar de diferentes temas. Lo ideal sería empezar a ver este tipo de reporteros que se empiece a especializar en el deporte paralímpico, pero como deporte al fin, ¿no? Pero para esto hace falta una educación, hace falta no solamente educarse en el deporte, sino también, como tú bien dices, educarse en la parte de los temas de accesibilidad y de inclusión. Yo pienso que el enfoque de la comunicación debe darse sobre el asunto de las barreras. Eso es lo más útil y es lo más útil para el movimiento, digo, y como lo más coherente con el discurso de derechos humanos. Es decir, si el enfoque de las comunicaciones va a no tanto que la persona es ciega o sorda, sino las barreras que tuvieron para acceder a sus derechos humanos de educación, de mercados laborales, de acceso a los sistemas de transporte, etcétera. Es decir, hacer que el énfasis está en la barrera y no en el individuo, eso es lo que hace que una comunicación sea coherente con el discurso de derechos humanos. La comunicación e información son derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Poder comunicarse y acceder a información es indispensable para poder ejercer nuestra ciudadanía y en algunos casos puede representar la sobrevivencia de las personas. Hijo. Qué alegría poder compartir con ustedes el mensaje de la inclusión a través de la televisión de servicio público. Desde su inicio en 2003, uno de los pilares de Nexos es evidenciar la enorme desigualdad a la que se enfrentan las personas en condición de discapacidad. Mediante la televisión hemos puesto en la discusión pública los cambios que son indispensables para que todas las personas gocemos de las mismas oportunidades. Otra función fundamental de los medios de comunicación es contribuir en la denuncia de la violación de los derechos humanos. Es fundamental porque los medios de comunicación ponen en evidencia en la ciudadanía, pero también en los tomadores de decisiones, situaciones que realmente están pasando mucho las personas con discapacidad. Ese poder que tienen los medios de comunicación para denunciar, para poner en evidencia esa situación es fundamental. De allí que se convierten en aliados de primera fila en el desarrollo de las personas con discapacidad. Sí, hace falta cambios en la política pública, inversiones en la infraestructura y sobre todo un cambio de paradigma en la mentalidad. Entonces, cuando los medios de comunicación entienden eso, se vuelven un aliado fundamental, ¿sí? Porque logran evidenciar que esto no es de buen rollito, que esto no es de pobrecitas las personas con discapacidad, sino esto es de cómo toda la sociedad está contribuyendo a poner barreras que debemos eliminar entre todos para que la discapacidad o más bien las deficiencias sean asuntos más anecdóticos, como ser alto o bajito o gordo o flaco. Andar en una silla de ruedas o ser ciego debería ser una característica dentro de la maravillosa paleta de la diversidad humana y no un factor de discriminación. Como hemos visto durante lo que fue esta pandemia, que dejó de ver, ¿verdad?, que mucha población con discapacidad vivía en el aislamiento, no solamente por una cuestión de la pandemia, sino que ya por una cuestión de donde nos veíamos obligados por una parte de la desigualdad y por la inaccesibilidad de oportunidades
que esta pandemia lo que vino fue agravar esa situación. De ahí es donde sí tenemos que hacer un gran llamado de atención a lo que es en la sociedad y poder darnos cuenta de que necesitamos todavía trabajar aún más, necesitamos poder ir cerrando más esas brechas de desigualdad, ir dándole oportunidades para que la población con discapacidad nos podamos desarrollar en lo que son las diferentes áreas. Sí siento que es un compromiso que tenemos que adquirir todos y todas desde la parte de la comunicación, desde la parte de lo que son de las organizaciones, desde la parte de lo que son de gobiernos y sobre todo también tomando en cuenta los gobiernos locales que son necesarios para poder ir trabajando en que la población con discapacidad, que a pesar de que se cuenta con algunas leyes que sean muy positivas, todavía vemos que muchas todavía siguen estando simplemente en papel. Tenemos que ponerlas en práctica, tenemos que tener lo que son los reglamentos, tenemos que tener políticas públicas en donde se incentive que la participación de la población con discapacidad sea cada vez mayor. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de evidenciar las desigualdades y el incumplimiento de derechos como mecanismo de presión para la exigibilidad de la toma de acciones. Si logran apropiarse, asociarse, aliarse con el movimiento de las personas con discapacidad, van a permitir enriquecer sus medios de comunicación, sus programas, van a ser medios de comunicación con mayor credibilidad, precisamente por apostar a la denuncia y a la defensa de los derechos humanos de un grupo que constantemente tiene que hacerse precisa para lograr en la ciudadanía ese papel tan fundamental que los medios de comunicación se vuelven en ese canal ideal para ejercer el control ciudadano. Pero si el medio de comunicación no es accesible para recibir esas denuncias, para difundir la información, cambiando paradigmas, derivando mitos o creencias hacia la población con discapacidad, son fundamentales realmente en esa transformación. Creo que es importantísimo que programas como Nexos puedan seguir, puedan continuar llevando esta comunicación que es tan asertiva y que es tan necesaria para que las organizaciones, para que las personas con y sin discapacidad estén informadas, estén en el día al día con noticias relevantes a lo que es el tema de la discapacidad y que nos hace también únicos, nos hace únicos. ¿Por qué? Porque así vemos que estamos posicionados en algo en lo que desafortunadamente vemos que hoy todavía se siguen cometiendo muchísimos errores, pero esos errores los iremos trabajando si programas como los de Nexus pueden seguir brindando todos esos aportes que son tan esenciales para nuestra comunidad y bueno, y para que el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad vistos desde el modelo social sea cada vez mayor. Yo pienso que una vez un medio de comunicación entiende que el enfoque debe ser en la barrera y no en el individuo, se convierte en un aliado del movimiento porque de alguna manera denuncia que aún existen esas barreras y que es competencia del Estado, del gobierno, pero de toda la sociedad en general, eliminar estas barreras para que las personas con discapacidad podamos acceder a nuestros derechos humanos. Y eso es fundamental en los enfoques. Normalmente muchas de estas historias revictimizan a las personas o victimizan a las personas con discapacidad, ¿sí? Usan el a pesar de que es una persona ciega o a pesar de vivir en una silla de ruedas, le toca dificilísimo para... y se enfoca como en el drama y le pone un enfoque como, digamos, victimizante a la persona con discapacidad, si pone una vez más el problema en el individuo, ¿sí? Y no en la barrera. Yo no creo que todavía somos vistos de igual a igual, sino siempre tenemos que ser protegidos, siempre tenemos que ser cuidados, siempre tenemos que ser
otra persona nos tiene que resolver el problema porque pobrecito tiene una discapacidad. Y también eso viene muy dado a la parte cultural y cómo nos hemos comunicado como latinos hasta hoy, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande, pero yo creo que el valor que tienen las redes sociales es de poder empezar a cambiar este estigma, ¿no? Y empezar a movernos en una dirección diferente, una dirección más inclusiva, donde todo el mundo tenga derecho a simplemente ser. No hay que complicarse mucho, ¿no? Ojalá que usted se apunte a la inclusión y podamos en conjunto construir una sociedad más solidaria, equitativa y más justa. Acompáñenos la próxima semana con una nueva edición de Nexos a través de Canal 15 UCR, también en 13 Costa Rica Televisión y en la señal de cableras locales en todo el país. Pero también puede disfrutar el programa en internet en el sitio web www.canal15.ucr.ac.cr. Les deseo una feliz semana.